Nos damos gracias a Dios por un día más de vida, también de poder tener el servicio dominical. Y como escuchaban ayer, pudimos ir a retirar la donación de plantas que fuimos a solicitar y que habíamos recibido. Creo que hace un año no hubiéramos considerado poder hacer este tipo de viajes, ¿no? Creo que el año pasado, 13 de abril, nuestro matrimonio llegó aquí. No sé si unos días antes o unos días después fue que la hermana Angélica sacó su vehículo, pero propiamente ningún hermano hasta un poquito antes tenía su propio vehículo, ¿no? Vaya pasando el tiempo, vino el hermano Diego, luego también la hermana Ana sacó su propio vehículo y fuimos con 3 vehículos a retirar la donación, ¿verdad? Entonces me ha dado mucho gozo de que Dios también permite el crecimiento no solo espiritual de los hermanos, sino al mismo tiempo bendice su vida mientras disponen a escuchar al Señor, recibir la guía de Dios. Y hace como 2 meses hay un hermano que se llama Andrés Maranguelo y él me había escrito para que visitara a su suegra. No está oficialmente casado, pero la mamá de su pareja vive por la zona de San Blas. Entonces él me escribió un texto largo, largo, largo. Creo que como 2 veces tuve que ponerle en ver más para poder seguir leyendo. En esencia, estaba diciendo que su suegra, que tiene como entre 70 y 80 años, eh, me parece que había tenido como un derrame cerebral. Entonces, a lo que él me contó, hasta ese momento que él me escribió, ella estaba internada, sin decirlo o directamente, básicamente me dio a entender que no le iba a quedar mucho tiempo a su suegra, ¿no? Entonces me pidió que fuera a orar por ella. Ella y su casa son de familia católica. Entonces me dijo, no, hable de la Virgen, y así, 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 me hablaba un montón de cosas. Pero en esencia que fuera a orar por ella. Entonces, bueno, yo fui en aquella ocasión y, bueno, primero compartí con ella, luego oré por su salud. Luego quise visitarle, por el tiempo no se había podido, pero yo tenía la intención de visitarle la semana pasada. Ellos también me habían escrito para que fuera a visitarle y en efecto fui. Ella está en silla de ruedas, por lo que le pasó, no puede caminar, pero aparte de eso, su salud está muchísimo mejor. Antes que yo fui, ella estaba acostada en la cama y se dormía por varios lapsos de tiempo y dormía muy temprano también. Pero ahora que la vi, pareció una señora muy diferente, ¿no? Estaba con los ojos bien abiertos, escuchando bien, conversando un montón. Y daba gracias al Señor por la vida de esta señora también, que a pesar de como la creencia que ella tiene hace muchísimos años, y que yo soy tal vez 4 veces menor que ella, para escuchar la palabra siempre tiene un corazón muy abierto. Y las personas que tienen un corazón abierto para Dios, Dios siempre le bendice su vida, no por la condición que la persona tenga, sino mientras tenga la disposición de escuchar la palabra, no hay cómo Dios no le llegue a bendecir. En esta mañana yo quería compartir con ustedes sobre la identidad de Goliat. Para esto quisiera que me acompañaran buscando el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. En el Antiguo Testamento, primer libro de Samuel, capítulo 17, del versículo 1 al versículo 7. Voy a leer para ustedes, dice así. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gad,
y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Y tenía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla que era del peso de la cota 5.000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro e iba su escudero delante de él. Hasta aquí. Y en India hay una fábula donde, bueno, un cuento más bien, donde un cazador está en el bosque y mientras estaba en el bosque, él arriba vio un nido de águila y en la parte de abajo estaba aquel polluelo de águila, que era que se había caído de aquel nido. Entonces el cazador se ponía a pensar, ¿me dejo el aguilucho o me lo llevo? Entonces, si ustedes hubieran encontrado un águila bebé, un polluelo de águila, ¿lo dejan o se lo llevan? Sí, me imaginaba que David lo podría dejar. Entonces, tal vez algunos lo dejan. Él estuvo pensando y luego se lo llevó. Se lo llevó para su casa. Entonces, cuando los hijos vieron un polluelo de águila, estaban muy contentos y una nueva mascota. Entonces, él en su casa tenía gallos y gallinas. Entonces, el polluelo estaba bien pequeño, entonces, básicamente él creció como un gallo, ¿no? Como una gallina. Se crió entre ellos, entonces vivía como ellos. Entonces, pasando muchos años, ¿de qué tamaño crece un águila? Del tamaño de un gallo, se hace bien grande. Entonces, pasando los años, a comparación de los gallos o las gallinas, se había hecho bien grande, pero se comportaba como un gallo. Entonces, en algún momento, el jefe de los gallos comienza a alertar a los gallos y las gallinas para que se escondan. Entonces, para las gallinas era más fácil esconderse, para el águila no, porque con ese tamaño cuesta más. Entonces, cuando vuelve a ver hacia el cielo, ve un águila sobre las gallinas y los gallos que estaba dando vueltas. Entonces, el águila sentía mucho miedo, es decir, sentía que el corazón le palpitaba, pero él también es un águila, ¿no? Pero como creció entre gallos y gallinas, para él su identidad es como un gallo. Pero viendo aquel águila, él se quedaba admirado viendo aquella ave y él decía, ¿será que algún día yo podría volar y ser como aquella águila? Y ahí termina el cuento. Así terminan muchos cuentos en India, en Corea y Japón, así como terminan, muy inconclusos o con un final muy abierto. Pero aunque es solo un cuento de la India nada más, también nos deja como un mensaje, una moraleja. Muchas veces nosotros no conocemos la verdadera identidad de las cosas y tampoco nuestra propia identidad. Por eso muchas veces nos sometemos a la situación o a nuestra propia condición y llevamos una vida muy limitada. En este capítulo aparece un gigante que se llama Goliat. El versículo 4 dice, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía altura 6 codos y 1 palmo. ¿Ustedes saben qué es un paladín? Es una persona que es guerrero desde su juventud. Entonces Goliat es un paladín y dice que de altura tenía 6 codos y 1 palmo. Y para ustedes, ¿qué tamaño debería tener una persona para ser considerada alta? Depende del tamaño que cada uno tenga, ¿no? Pero, por ejemplo, a ver, Diego, ¿para usted de qué tamaño es una persona alta? ¿Qué estatura? Como su hermano. ¿El cuánto mide? 1,86 m. Muy bien. A ver, usted, hermano Daniel, ¿cuánto mide? Bueno, sí, él es más alto. Ok, David, ¿cuánto mide? Bueno, es más pequeño de lo que yo pensaba. Yo pensaba que era más alto. Yo apenas mido 1,70 m. Y yo me consuelo diciendo que es la estatura estándar. Pero hay gente muy alta, ¿no? Entonces, la estatura depende de qué tamaño también tenga uno. Goliat tenía 6 codos y 1 palmo. Eso a medida actual, ¿qué estatura sería? Por ejemplo, un palmo, ¿cuántos centímetros son? Un palmo son 13 centímetros. Y Goliat medía 6 codos y 1 palmo. ¿Un codo a cuánto equivale?
la medida varía un poco, no es un codo tan literal, y varía un poco dependiendo del tipo de conversión que se use, normalmente entre 45 centímetros y 50. La gente lo redondea a 50 porque es más fácil calcularlo. Pero 6 codos y un palmo, es decir que Goliat aproximadamente medía 2 metros 83 centímetros. Entonces, para ustedes, ¿qué tan alto sería una persona así? Creo que ya no sería considerado alto, sino un gigante, ¿no? Entonces, por ejemplo, de aquí al techo, ¿como cuánto habrá? 2 metros 70, más o menos. Un poquito más alto en esta parte, ¿no? Porque allá es más alto. Entonces, un poquito más alto que esta parte del techo. Entonces, si ustedes fueran soldados y les tocara pelear con alguien de ese tamaño, ¿cómo se sentirían? Entonces, eso es lo que medía Goliat. También habla de su armadura, el versículo 5. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de su cota 5,000 ciclos de bronce. Entonces, su armadura eran 5,000 ciclos. Un ciclo es del peso de 11 gramos y medio. Es decir, solo la armadura que Goliat tenía era de 57 kilos y medio. Solo su armadura, lo que llevaba puesto era 57 kilos y medio. Y el versículo 6 y 7 dice, sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía hierro de su lanza, 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Entonces habla de su lanza, pero habla del peso de la punta de la lanza. La punta de la lanza eran 600 ciclos, es decir, solamente la punta de la lanza de Goliat pesaba 7 kilos, solo la punta de la lanza. Ya su armadura pesaba 57 kilos y medio. Entonces, para cualquier soldado, aquel tipo de guerrero era como alguien invencible, ¿no? Armadura grande, lanza pesada, él mismo es pesado. Entonces se vería como alguien invencible. Entonces, los israelitas, si bien muchos eran guerreros, ¿cómo se sentían todos aquellos viendo a Goliat? Todos tenían miedo. Entonces, durante 40 días y 40 noches, acampaban un campamento delante de otro y en medio había un valle. Entonces, 2 veces al día salía Goliat para hablar mal de Jehová, para blasfemar a Jehová. Entonces, Goliat les decía, si entre ustedes hay un hombre que me venza, nosotros vamos a ser esclavos de ustedes. Si ustedes vienen a pelear conmigo y yo los venzo, ustedes van a ser esclavos míos. Entonces, ellos, aunque eran experimentados en la guerra, ellos tenían miedo. Entonces, Goliat se burlaba de Jehová. ¿Dónde está su Dios? Y de esta manera hablaba y blasfemaba. Entonces, a nuestra vida llegan situaciones que muchas veces son muy difíciles o que de plano uno siente que no las puede superar o que no las puede solucionar. Por ejemplo, para muchas personas, una de estas situaciones es su pecado. ¿Cómo quitar su pecado? Entonces, por ejemplo, para muchos, ¿cómo o qué tan difícil se verá poder lograr entrar al reino de los cielos? Para muchas personas, ¿qué tan difícil se siente? Entonces, como se ve muy difícil, algunos consideran que para poder entrar al reino de los cielos es como un canje, ¿no? Como a cambio de algún esfuerzo o algún premio de cómo vivía en la tierra, puede entrar. Y no hay la manera en que funcione así. Por ejemplo, a ver, yo les pregunto a ¿ustedes a sí mismos se considerarían personas buenas o personas malas? A ver, Lucy, usted es bien buena, ¿verdad? Nunca miente, nunca se enoja, todo perfecto. ¿De usted es buena o es mala? ¿Por qué? Mi bien, Angélica sí es buena, ¿no? Nunca pelea, nunca se enoja, nunca se estresa, nunca ignora, siempre saluda. Entonces, el libro de Romanos, capítulo 3, Romanos, capítulo 3, versículos 11 y 12.
Romanos capítulo 3, versículos 11 y 12, dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Claro, moralmente, según la moral humana, hay gente buena, hay gente mala, hay gente regular, pero si todos los seres humanos nos pusiéramos delante del propio juicio de Dios, Dios mismo, ¿cómo nos consideraría? Dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, si no hay uno que haga lo bueno, ¿cómo serían todos? Entonces, malos. Pero según nuestra regla humana, no, hay gente buena y gente mala. Pero según la regla de Dios, que es diferente, no hay nadie bueno. Entonces, si humanamente no habría quien hiciera cosas buenas, entonces, ¿cómo aquella persona que moralmente es demasiado buena, si lo bueno no le sirve para entrar al cielo, cómo podría entrar? Luego, en la primera carta de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Primera carta de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Este tipo de injustos, ¿a qué tipo de personas se refiere? ¿A las personas que no tienen la justicia de Dios o a las personas que humanamente son injustas con otras? Al que no tiene la justicia de Dios, por eso se le llama injusto. Entonces, no hablando del sentido moral humano, sino del Señor, de la justicia de Dios, los injustos, es decir, los que en su corazón tienen el pecado, dice, no heredarían el reino de Dios. Luego dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Si la regla de Dios fuera simplemente así, ¿qué ser humano entonces podría entrar al reino de Dios? Pues a ver, hermano David, usted es avaro. Ok. ¿Usted considera para sí mismo que usted tiene, por ejemplo, un buen salario o un mal salario? Quisiera más salario, ¿no? Ok. Sí, luego ya tiene mejor salario, ¿qué más quisiera? Y si ya tiene un mejor salario, ¿qué es el mejor que más quisiera? ¿Verdad? Por ejemplo, muy bien, no pararía. Ok, Angélica ha robado. Aunque uno podría decir, un robo es más grande que otro, pero estamos hablando del hecho de robar, ¿verdad? No importa si son 5 colones, 25, pero robar. Pero ha robado, no. Lucy no, ¿verdad? Usted nunca robó. Así. Con mucho orgullo. Cuando era el tiempo de la Copa del Mundo de Alemania 2006, yo tenía como 8 años, mi papá siempre le dejaba plata a mi mamá cada día para que comprara las cosas de la casa. Entonces, cuando ella tenía menudo, yo le robaba monedas de 25 para comprar las estampitas para llenar mi álbum de la Copa del Mundo. Entonces, uno, aunque sea un robito bien pequeño, todo el mundo ha robado, ¿no? Entonces, hay gente que piensa, no, yo no robé bancos, ni robé plata, ni robé celulares, entonces no soy ladrón. Pero estamos hablando del hecho. Luego, también dice, ni los maldicientes. En esta iglesia nadie insulta, ¿verdad? Nadie ha dicho una sola mala palabra, ¿no? Vamos a ver, hermano Diego, ¿usted ha dicho malas palabras? Sí. ¿Frecuente o no tan frecuente? A ver, mínimo una vez a la semana, dice. 3 veces a la semana. 4 veces. Y vamos a ir subiendo. Ok, Lucy, no. Muy bien. Dana, no. Ha dicho malas palabras. A ver, David no le he escuchado ninguna nunca. ¿Las ha pensado? Aunque no las diga.
Entonces, ¿quién en realidad, aunque tal vez no las diga, pero ha tenido el corazón de decirlo o en su corazón lo ha dicho? Por ejemplo, hay gente que para no sonar tan duro, sustituye la palabra. Por ejemplo, en vez de decir tal palabra, dice un día, ¿no? Como el día miércoles, ¿no? Para no decir la palabra, eso dice. La palabra cambia, pero la intención, ¿cuál es? Es la misma. Entonces, aunque si bien su boca literalmente no lo dijo, su intención del corazón sí era o no. Entonces, si fuera así cada cosa, ¿quién en el sentido humano y por la obra o por cómo se comporta podría decir con jactancia, yo sí puedo heredar el reino de Dios? Con jactancia creo que ninguno. Entonces luego algunos dicen, bueno, si por la obra no puedo ir al cielo, entonces por la oración sí. Entonces hay personas que oran mucho, se golpean su pecho, lloran, se arrodillan, buscando poder recibir la gracia de Dios, el perdón de Dios. Entonces yo les pregunto, si una persona en su corazón tuviera el pecado, ¿Dios le oiría? Normalmente uno quisiera decir que sí, ¿no? Que uno dice, Dios escucha a todos. Pero una persona que en su corazón carga con el pecado, ¿Dios le oye o no le oye? El libro de San Juan, capítulo 9, versículo 31. San Juan 9, 31. San Juan 9, 31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces aquí tenemos un verso que se divide en dos partes. La primera parte dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Primero vamos a estudiar sobre esta parte, luego sobre la segunda. Entonces, con esta primera parte, si alguna persona en su corazón carga con el pecado, por más que ore a Dios, a Dios llegaría la oración de aquella persona. No llegaría, pero no por la persona, sino por el pecado. Entonces, como es viéndolo hasta el momento, si alguna persona por la obra no pudiera justificarse, por la oración tampoco, entonces, ¿cómo podría justificarse para llegar al cielo? Si fuera así, parecería como que no hay un camino sin, o es como es un camino sin salida. Pero en el mundo, o nosotros, naturalmente traemos un chip. Por ejemplo, si uno quiere recibir algo, ¿qué tiene que hacer? Dar algo, ¿no? Básicamente. Entonces, por ejemplo, ¿ustedes por qué reciben salario? ¿Porque no trabajan o porque trabajan? Si no trabaja, ¿tiene salario? No, ¿verdad? Entonces, sin dar su esfuerzo, sin dar su trabajo, su servicio, ¿puede recibir el dinero a cambio? No puede. Entonces, uno se acostumbra que si uno quiere recibir algo, primero tiene que dar algo o hacer algo. Pero en el Señor así no funciona. Porque si por lo que yo haga o por lo que yo diera pudiera recibir mi salvación, sería una salvación por gracia o por mérito. Sería por mérito, pero la salvación es por la gracia. Por eso, viendo el libro de Romanos, capítulo 4, Romanos capítulo 4, versículos 4 y 5. Romanos 4, 4 y 5. Dice, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Que el versículo 4 dice que al que obra, su salario, ¿cómo se le cuenta? ¿Por gracia o por deuda? Entonces, la empresa, ¿por qué les paga a ustedes, por ejemplo? Por pura gracia, por la deuda, ¿no?
porque les deben su servicio, es que les pagan. Pero el versículo 5 dice, más al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia. Pues la salvación se recibe por deuda o por gracia. ¿Qué sería una salvación por deuda? Sería como decir, Dios, yo hice esto, yo hice lo otro, yo hice aquí, 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 por eso usted tiene que darme mi salvación. Eso sería una salvación por la deuda. Para poner un ejemplo, hace años, tal vez antes de la pandemia, por la parte de atrás del edificio principal hay unos cuartos. En la terraza, usualmente cuando llovía, el agua se filtraba a los cuartos. Entonces primero el cielo raso, como se llenaba de agua, se iba manchando, haciendo hongo, luego caía en el cuarto. Entonces se estaban buscando varias maneras de poder hacer que no se filtrara el agua. Creo que primero se había pasado como alguna capa de cemento o algo así, y igual se seguía filtrando. Entonces llegó un hermano y él dijo, allá hay que pintar con pintura asfáltica. El hermano es ingeniero civil, ¿no? Entonces él dijo, hay que pintar esa parte con pintura asfáltica. No era un repello liso, sino que era un repello, no sé cómo se llama, pero como que tiene las piedritas, ¿no? Que es así irregular. Entonces se compró la pintura asfáltica y se pasó por toda la terraza. Claro, había partes lisas, habían partes así, y se pintó todo. Entonces había que esperar que lloviera. Ya se secó y comenzó a llover. ¿Qué creen que pasó con el agua? ¿Se pasaba o no? Igual se pasó. Entonces al final llegó otro hermano. Entonces el hermano es contratista. Entonces el hermano dijo, no, eso no sirve, eso hay que ponerle repello, el repello grueso. Entonces para ponerle aquel repello grueso había que quitar la pintura asfáltica. Entonces había que rasparla. Entonces ya nosotros con cuchillos, cucharas, espátulas teníamos que estar raspando y duramos como 5 días arrancando la pintura asfáltica de aquel techo. Entonces, como los primeros 2 días, no, normal, desayunábamos, almorzábamos y cenábamos, y luego terminábamos y el otro día hacíamos lo mismo. Creo que a partir del segundo o tercer día, las hermanas de la iglesia, por ahí de las 3 de la tarde, nos daban una merienda, ¿no? Un café con galletas o algo así. Entonces, por ejemplo, aquella merienda, ¿es porque nos deben o es por la gracia? Es por la gracia, ¿no? No están obligadas a darnos, pero nos dan, no por la gracia. Y luego los siguientes días siempre daban merienda. Entonces, como ya siempre daban merienda, cuando son las 2:40 o las 3 de la tarde, uno ¿qué esperaría? Que llegara la merienda, ¿no? Entonces, en ese momento, era un culto de miércoles y el pastor le preguntó a un seminarista, le dijo, ¿usted recibe la merienda por gracia o por deuda? Entonces, ¿qué creen que él respondió? Él diría, por gracia, ¿no? Porque muy teóricamente lindo, ¿no? Yo no merezco la merienda, me dan la merienda. Bueno, luego, después de que él dijo eso, el pastor le preguntó, ¿usted cada día a las 3 de la tarde espera que llegue la merienda? Entonces él dijo, sí. Entonces, ¿él está recibiendo esa merienda por la gracia o por la deuda? Por la deuda. Yo estoy aquí trabajando, arrancando pintura, entonces tienen que darme merienda. Entonces, eso es recibirlo por la deuda. Entonces, en la salvación es similar. La salvación no es por la deuda. La salvación no es porque Dios nos debe algo, sino porque Dios tiene la gracia de darnos la salvación. Volviendo a San Juan 9:31, para leer la segunda parte de aquel versículo. San Juan 9:31. Dice, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Al inicio de esta parte, ¿cuál palabra sale? Dice, pero. Entonces, ¿cuándo es que ustedes usan la palabra pero? Supongamos que alguien les pide ayuda. Y ustedes dicen, yo le ayudo, pero, entonces ya, ¿en qué contexto va? ¿En qué sentido? Una condición, ¿verdad? O, por ejemplo, algún niño quiere salir a jugar, entonces la mamá le dice, sí, usted puede salir, pero primero haga la tarea. Entonces, para poder salir, ¿qué ocupa? Hacer la tarea. Entonces, aquí sale pero.
Entonces habla de una condición, como cambiando el contexto. Entonces inicialmente dice, ¿el pecador puede ser oído por Dios o no? La primera parte dice que no, pero luego dice, pero o sea, tal condición no, pero entonces ya lo cambia. Entonces dice, si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, se oye. Entonces las personas pueden pensar, bueno, entonces Dios no me oye, pero si hago la voluntad de Dios, Dios sí me va a oír. Entonces, usualmente la gente que vuelve a pensar, ¿qué tengo que hacer yo para hacer la voluntad de Dios? Porque uno tiene el pensar, yo tengo que hacer. Es cuando un joven rico se acerca a Jesús, le dice, todo lo he hecho, ¿qué más me falta? O sea, él está hablando de todo su esfuerzo que hizo, pero que a él le falta algo para ser salvo. Entonces, dice que al que hace la voluntad de Dios, a él se oye. Entonces, ¿qué sería hacer la voluntad de Dios? Entonces, viendo que no es por obra, la voluntad de Dios implicaría que nosotros físicamente obremos algo. En el libro de San Juan, capítulo 6, versículos 28 y 29, San Juan 6, 28 y 29, dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Entonces, la pregunta de ellos, ¿en qué sentido va? Jesús, yo o nosotros, ¿qué tenemos que hacer? O sea, de nuestro esfuerzo, ¿qué cosa tiene que salir en ese sentido? El 29 dice, respondiendo Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces, Jesucristo les manda a hacer algo o les dice que la obra de Dios es creer. Es diferente. ¿Hacer qué? Creer. Entonces Jesús les dijo, si usted quiere hacer la obra de Dios, haga aquí, 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 aquí. O les dijo, la obra de Dios es creer en el que Él envió. Lo segundo. Entonces, ¿a quién envió Dios? A Jesucristo. Entonces Jesucristo les dice, para que ustedes hagan las obras de Dios, tienen que creer en mí, que Dios me envió a mí. Esa es la obra, no humanamente hacer nosotros, sino creer en Jesucristo. Luego en Hebreos vamos a ver un poco más esto, pero primero vamos a leer San Marcos, capítulo 2. San Marcos, capítulo 2, del versículo 1 al 11. San Marcos, después del libro de San Mateo, segundo libro del Nuevo Testamento, capítulo 2, vamos a leer del versículo 1 al 11. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces, viniendo a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el techo en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces aquí está Jesús en una casa y la casa se llenó. Entonces un amigo o una persona tenía 4 amigos que querían llevarlo donde Jesús. ¿Para qué final? Para que le sana. Pero cuando llegan y la casa está llena, entonces supongamos, bueno, aquí hay 5 varones.
Entonces supongamos que David está paralítico y tiene estos 4 amigos. Daniel, Dani, Diego y Juan, ¿verdad? Muy bien. Entonces tiene estos 4 amigos. Entonces los amigos lo están llevando donde Jesús y la casa está llena. Entonces, ¿qué harían? ¿Se devuelven? Dice, ay, no, salado, a veces está llena la casa. Entonces, ¿qué harían ustedes? Si ustedes fueran los amigos de David, paralítico, y lo quieren llevar. Yo creo que tal vez lo dejan, ¿no? En la próxima. Entonces, estos amigos no eran así. Los amigos, no, hay que llevarlo delante de Jesús. Pero la casa está llena. ¿A quién se le ocurre abrir un hueco en una casa ajena? Pero ellos, no importando el dueño de la casa, se suben, hacen, no sé cómo lo subieron primero, pero lo subieron, hacen un hueco y lo bajan. Entonces ya los 4 amigos hacen un hueco, aquí rompen todo y baja David. Entonces David y los amigos de David, ¿qué esperarían que Jesús haga con él? Que lo sane. Entonces la gente que estaba en la casa, y ya que hicieron el hueco y bajaron a David, también, ¿qué esperarían? Que lo sane. Pero Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Entonces, para David, los amigos y la gente que estaba ahí, no era lo que esperaban escuchar. Entonces todos se sorprenden, principalmente los escribas y fariseos se molestan. Y sí, porque él perdona pecados. En sí tiene algo de malo que él haya perdonado su pecado. No, pero para ellos sí. Porque, bueno, uno no es judío, entonces no comprende ese ambiente. Pero para los judíos, para poder ser limpio de pecado, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que llevar un cordero sin defecto al sumo sacerdote, ponerle las manos para que el pecado pase al cordero, el cordero lo degollan, pintan los cuernos del altar del holocausto, la sangre la rocía a los pies del altar y la carne se quema. Y ya cuando eso pasa, puede decir que es libre. Pero cuando Jesús dijo, le perdono su pecado, no había cordero físicamente, no había altar del holocausto, no había tabernáculo, no había templo. Entonces para ellos es una blasfemia. Pero inicialmente, ¿quién es el Cordero de Dios? Jesús. Entonces, ¿quién iba a cargar el pecado de aquel paralítico? Era Jesús. ¿Cómo tiene que derramar la sangre? No en el altar del holocausto, pero ¿dónde la derramó? En la cruz. Entonces Jesús, que iba a hacer eso, le dice, yo le perdono, porque Jesús es quien lo va a cargar y quien va a morir. Entonces ellos así no lo habían recibido y por eso se molestan. Entonces Jesús les dice, ¿qué es más fácil? ¿Perdonarle el pecado o sanarle? ¿Cuál de las dos es más fácil? Sanarle. ¿Por qué? Aunque no fuera Jesús, otras personas que no fueran Jesús también sanaron. Hasta una persona que cayó encima de los huesos de Eliseo se resucitó. Entonces, no necesariamente tiene que ser Jesús para sanar. Mientras crea en Jesús, tenga el poder de Jesús, puede sanar. Pero perdonar el pecado, solo ¿quién puede hacerlo? Solo Jesús. Entonces Jesús, sabiendo que él iba a morir, le dice, sus pecados le son perdonados. Entonces, este paralítico, qué buena acción tuvo en el sentido de la obra humana para que Jesús le perdonara. No tuvo ninguna. Pero ya que estaba delante de Jesús, siendo el pecador, le perdona. Entonces, no fue alguna obra que él haya hecho, sino que recibió la gracia de Jesucristo. El libro de San Lucas, capítulo 1, versículo 77. San Lucas 1, 77. Dice, San Lucas 1:77, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Para eso fue lo que vino Jesucristo. Entonces, ¿cómo él vino para esto? ¿Qué es lo que le dio al paralítico? Perdón de pecados. ¿Cómo él vino para esto? ¿Qué fue lo que nos dio a nosotros también? Perdón de pecados. No por la obra, sino por la fe en aquel que ha muerto por nosotros. Ahora, en el libro de Hebreos, capítulo 10, Hebreos, capítulo 10,
volviendo a lo del tema de la voluntad de Dios, Hebreos 10, del 1 al 10. Dice, porque la ley, teniendo sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Entonces, la ley y los sacrificios que se hacían antes, ¿era la imagen verdadera o era la sombra? Era la sombra. Entonces, aquello, aunque sea sacrificio cada año, no les perdonaba para siempre. Dice el 2, de otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia del pecado. Entonces explica que si aquellos sacrificios verdaderamente salvaran, con que lo ofrecieran una vez, haría falta que lo sigan ofreciendo. Ya no, pero como es una sombra, es necesario que lo sigan haciendo. Dice el 3, pero estos sacrificios cada año hacen memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces, aunque fuera un toro y un macho cabrío, lo que se ponía los limpiaba para siempre. Entonces, ¿cuál era la sangre que se ocupaba para limpiar para siempre? Era la de Cristo y no la de cualquier animal. Dice el 5, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Entonces, aquí, ¿quién está hablando? Jesús que entró al mundo y Dios que le preparó un cuerpo a Jesús porque no quería más ofrenda y sacrificio. Dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Entonces, ¿somos nosotros quienes cumplen la voluntad de Dios o es Jesucristo quien vino a cumplirla? Jesucristo. Uno solo debe creer en aquel que vino a cumplir la voluntad de Dios. Entonces, hay un verso que dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Lo han leído? Así dice. Entonces, es de que nosotros nos hagamos santos o de que por la voluntad de Jesucristo, quien Dios envió, nosotros seamos santos. Por la voluntad de Dios, por la fe. Entonces dice el 8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Cuando habla de quítalo primero, ¿a qué se refiere? Al primer pacto, que era el pacto de la ley. Entonces, aquel pacto, mediante la ley, ¿quién se pudo salvar? Ninguno. A ver, ¿quién de ustedes recuerda los 10 mandamientos? Así, ya. Así que los diga de memoria. ¿Y por qué no se acuerdan? Porque ni tratan de cumplirlos, evidentemente, ¿no? Si cada día trataran de cumplirlos, siempre estaría en su mente. Vamos a ver, aquí quién se ve más lector de la Biblia. David, a ver. Pues, dígame los 10 mandamientos. Poner a Dios sobre todas las cosas. Bueno, ya perdió. Dice algo así. No matar. Que excusa. No. Muy bien. Ok. Entonces, ok, aunque se lo supiera, podría cumplirlos. Usted conociéndose usted mismo podría cumplirlos. Entonces también dice Santiago, si inflige en uno solo, se hace culpable de todos. Te puede llevar 9. Si falla en uno, vuelve a empezar. Entonces ustedes por ejemplo, ustedes saben que en los videojuegos siempre hay cosas que se llaman checkpoints, donde la gente avanza a cierto punto, pasa por el checkpoint y si pierde, no empieza desde cero, sino que empieza desde el checkpoint. Pero hay unos donde no hay checkpoint. Entonces, si perdió, tiene que empezar desde el principio. Algo así es la ley. Entonces, si fuera así, ¿cómo sería tratar de cumplir la ley? ¿Bien cansado o no? Ahora, esos son los 10 mandamientos resumidos. Pero según lo que dice estatuto, mandamiento, decreto y ordenanza, ¿saben cuántos serían?
aproximadamente unos 613. Entonces se podría, no recuerda a 10 y va a recordarse de 613 ordenanza, estatuto, decreto o mandamiento. Difícilmente. Entonces, ese pacto, ¿a quién salvó? A ninguno. Entonces, por ejemplo, si Costa Rica es una ley que no sirve, tal vez tenga muchas, pero una ley que no sirve o que nadie puede cumplir, ¿funciona que siga vigente? En realidad no tiene función. Por ejemplo, hay leyes, no, tal vez no en Costa Rica que yo conozca, pero leyes que en otros países carecen un poco de sentido. No me acuerdo en cuál país, dice que si está lloviendo, tiene prohibido regar las plantas. Suena un poco tonto, ¿no? Hay leyes así. Yo no sé si alguien la habrá infringido o no. Entonces, aquellas leyes a nadie pudieron salvar. Por eso dice, quita lo primero para establecer esto último. ¿Qué sería lo último? Que es lo que Cristo vino a hacer. Dios quita aquello primero y establezca esto que yo hago. Eso es establecer esto último. Dice, en esa voluntad, ¿cuál es esa voluntad? ¿La nuestra o la de Dios? La de Dios que Cristo vino a hacer, dice, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez y para siempre. Entonces dice que somos santificados por las obras de nosotros o la ofrenda del cuerpo de Cristo. Entonces dice que una vez para siempre o todos los días hay que estar en eso. Dice una vez para siempre. Entonces dice que somos o que algunos son. Dice somos. Entonces si una persona cree en Cristo, quien murió por él y que vino a hacer la voluntad de Dios, en esa voluntad que Cristo vino a hacer, ¿cómo les hizo? Dice santificados. No por vivir santamente, sino porque Cristo nos entregó su santificación, no en el sentido humano, sino espiritualmente hablando. Entonces, en la cruz, cuando Cristo estuvo, habían dos malhechores. Y, obvio, un malhechor es una persona que hace muy bien, no hace mal, evidentemente. Entonces, la cruz era pena de muerte. Entonces, ¿qué tipo de persona hay que hacer para que le condenen a pena de muerte? Ejemplar, ¿verdad? Entonces, había Jesucristo y dos personas. Entonces, cuando la gente estaba insultando a Jesús estando en la cruz, ¿qué tipo de insultos le daban? Vea usted que sanó un cojo y no puede bajarse, sanó un sordo y no puede bajarse, resucitó un muerto y no puede bajarse. En realidad serían insultos, no son insultos. Pero así la gente le injuriaba. Entonces un malhechor se vuelve y le dice, a ver, si es el Hijo de Dios, bájese y me baja. Así. Pero el otro, ¿qué le decía? Uno le decía al otro, usted y yo sí tenemos que estar aquí, pero ese, ¿qué mal hizo? Entonces, los dos malhechores están ahí por ser justamente malos. Pero uno le dice, acuérdese de mí cuando venga en su reino. Entonces, el que le dijo esto, ¿qué es lo que estaba creyendo? Que Jesús era el rey, el Hijo de Dios. Entonces le dijo, acuérdese de mí cuando venga en su reino. Entonces Jesús le dijo, no, usted es malo, no va al cielo. Así lo rechazó. Usted me cae mal, usted no hizo aquí, usted no hizo allá. Así le dijo, no, usted no va al cielo. Entonces, ¿qué le dijo Jesús? Usted va a estar conmigo. Pero lo salvó por las obras que el malhechor tenía. No, ¿por qué lo salvó? Porque creyó. Entonces, ¿por qué sale este ejemplo? Simplemente podrían hablar de que Cristo estuvo en la cruz y ya. Pero ¿por qué habla este ejemplo? Porque habla de la salvación, no por las obras, sino por la fe. Por eso, volviendo a la primera carta de Corintios, capítulo 6, versículo 11. Primera carta de Corintios, capítulo 6, versículo 11. Dice, y esto erais algunos, o sea, ladrones, ávaros, borrachos, eso. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. O sea, de que ya nos lavaron o de que tenemos que lavarnos. Entonces, si ya habéis sido lavados, ¿somos sucios o somos limpios? Dice, ya habéis sido santificados.
¿Ya o hay que santificarse? Luego dice, ya habéis sido justificados. Entonces, al versículo 9 dice, los injustos no entran. Pero ya el versículo 11 dice que ahora somos justos. Entonces, si el injusto no entra, el justo sí entra. Entonces dice que ya habéis sido justificados. Entonces, si ya Cristo nos justificó, ¿dónde podríamos entrar? Luego dice, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces es como un sello, no una firma. Entonces uno es, por ejemplo, David es salvo en el nombre del Señor David. ¿Cuánto le duraría esa salvación? Dice, Lucy es salva en el nombre de la señora Lucy. ¿Cuánto le rinde aquella salvación? Ni siquiera recibían, apenas recibe y se pierde de una vez. Pero no es por nuestro nombre, sino en el nombre del Señor Jesús. ¿Y qué nombre hay más grande que ese nombre? Ninguno. Entonces, esa limpieza, aquella santificación y aquella justificación que el Señor nos dio, humanamente no hay alguna cosa que la pueda quitar, porque el Señor la hizo por su muerte y su sangre, y por la fe ha sido recibida por nosotros. Es como un espejo, por ejemplo, a ver, Angélica, ¿usted se considera a sí misma guapa? No, yo así me imaginaba que sí. Creo que sí. Bueno, a ver, Dana, ¿usted cómo se percibe a sí misma? ¿Guapa o no? Pues bien, aquí las hermanas tienen mucho amor propio. A ver, Lucy, también, ¿verdad? A ver, hermano Daniel, a veces sí, a veces no. Estoy promedio. No, mejor ni me veo. Paso directo. A ver, David, ¿qué piensa? Sí, también me imaginaba. A ver, Diego. Muy bien, a veces sí, a veces no. Y entonces, por ejemplo, supongamos que hay una persona, no estoy hablando de ustedes, no, para que no se lo tomen personal. Y aquí suele pasar esto. Entonces, supongamos que hay una persona que piensa que es guapísima, pero el espejo muestra otra realidad. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo verdadero? Como esta persona se imagina que es o como el espejo le muestra que es. Entonces se puede sentir lo mejor, pero si el espejo muestra lo contrario, entonces ¿cuál sería la realidad? Es una realidad que mucha gente no le gusta aceptar, ¿no? No todas las personas dicen abiertamente soy feo. La gente no, dice, no, normal, dice, a veces mal, a veces bien. Pero no todas las personas dicen abiertamente eso, ¿no? Porque a quién le gusta decir que es feo. Pero aunque algunos puedan hacerlo, el espejo miente o no miente. El espejo no va a mentir. Entonces, porque el espejo le mostrara que fuera feo, ¿se va a enojar con el espejo? Por el contrario, si se percibe feo, pues el espejo muestra que tiene una imagen muy bonita, el espejo le está mintiendo. No es como el espejo de Blancanieves, ¿no? El espejo real. Entonces, la Biblia es como un espejo que simplemente muestra cómo somos nosotros, sin maquillarlo. Entonces, uno podría decirse, me siento espiritualmente feo. No, tal vez pueda pensar así. Pero el Señor le considera sucio o limpio. O sea, puede pensar, yo estoy sucio, pero el espejo que le muestra la palabra dice que está limpio, ¿no? Yo no me siento santo porque pienso cosas malas. Sí, puede que sí. Pero el espejo, ¿qué le muestra? ¿Que es santo o que no? Y lo mismo con la justificación, porque no es nuestro, sino de el Señor. Entonces ya, ese asunto del pecado fue solución imposible. Por eso Cristo vino a solucionarlo. Y como Cristo venció, a nosotros también, ¿cómo nos consideró? Más que vencedores al pecado y a otras situaciones también. Ahora, volviendo al tema de Samuel, Israel también tenía una situación bien difícil, que ellos no podían solucionarlo. Entonces, el ejército de Israel, claro, tendría soldados fuertes, también tendría soldados valientes,
Pero todos aquellos soldados, viendo cómo era Goliat, cómo estaban todos, llenos de miedo. Entonces, según la Biblia, históricamente, el primer rey de Israel, ¿cómo se llamaba? Ustedes saben que siempre les hago quiz, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba el primer rey de Israel? Wow, me sorprende, siempre lo escuchamos. Juan sabe. Saúl, muy bien. Tengan vergüenza. Saúl es el primer rey de Israel. Saúl, que es el primer rey de Israel, comparándolo con el otro promedio de israelitas, era una persona considerablemente más alta. Era como una cabeza más alto que el promedio de los israelitas. Entonces, para los israelitas, Saúl era bastante alto. Pero hasta Saúl, delante de Goliat, ¿qué siente? Imaginemos que los israelitas tienen estatura promedio de 1,70 m. Hagamos de cuentas que Saúl tendría 1,80 m. Entonces, hasta él, delante de Saúl, ¿cómo se sentiría? Delante de Goliat, ¿cómo se sentiría? Bien pequeñito. Entonces, hace unos 10 años, la misión de Japón invitó al pastor Pablo Shin para dar el retiro espiritual allá en Japón. Entonces, él llegó al aeropuerto y cuando llegó, vio a un luchador de lucha libre brasileño que se llama Silva. Él lo había visto por tele o en las fotos de los periódicos. Entonces, por ejemplo, aunque una persona sea grande, pero en una foto de periódico o en la tele se siente igual de grande. O sea, uno lo percibe igual de grande. No. Pero cuando él lo vio, él dice que sintió como que aquel hombre fuera de 2 metros. Entonces, él decía que al verlo, ya inmediatamente se imaginó, yo creo que así se sentían los de Israel delante de Goliat. Él decía, tal vez en la tele no se vea tan rápido, pero yo viéndolo, sí, alguna vez hubiera tenido alguna idea de pelearme con él, apenas viéndolo se me quita. Tal vez no sea muy rápido, pero si me pega, me mata. Él decía que era tan grande que sentía como que sus zapatos eran como una canoa. Entonces, por ejemplo, ustedes han visto, creo que es un basquetbolista, o era, se llama Shaquille O'Neal, me parece, ¿verdad? Tal vez en videos o en fotos no se ve tan grande, pero cuando usted lo ve en comparación con una persona promedio, ¿qué tan grande es? Es bastante grande. Entonces él pensaba, yo creo que así los israelitas percibían a Goliat como un gigante, como una persona invencible. Ahora, siendo así de grande, de casi 3 metros y con armadura, se ve todavía más difícil. Ahora, en estos tiempos, no importa tanto el tamaño de las personas, ¿no? Porque hay armas de fuego, hay bombas, hay tanques, hay misiles. Entonces, si es grande o pequeño, no importa tanto. Pero en aquel tiempo, ¿cómo era el tipo de lucha? Mayoritariamente cuerpo a cuerpo. Entonces, por ejemplo, si usted es una persona de 2 metros, pero usted tiene una granada, una ametralladora, tal vez no le suponga tanto problema. Pero si usted está en un mano a mano con una persona que le dobla su estatura, ¿cómo podría pelear bien? Muy difícilmente. Entonces, el rey Saúl y los israelitas, hasta los valientes de Israel, tenían miedo. Pero Goliat tenía una debilidad. Según los estudios y también hallazgos arqueológicos, fueron encontrados sobre los filisteos. Ellos tenían la habilidad de forjar hierro o de trabajar con hierro y bronce. Por eso estaban muy desarrollados en la fabricación de armas. Pero en el templo de Medinet Habu, en Egipto, encontraron un tallado de bajo relieve que mostraba cómo eran los cascos de los filisteos. Ok, yo les preparé un par de imágenes. Si pueden ponerlas, me avisan cuando ya está. Ya está. ¿Esa es la imagen que está en blanco o con color? En blanco. Así es como eran los cascos de los filisteos. Y la siguiente, así es como se veía en el bajo relieve del templo de Medinet Habu.
así eran los cascos de los filisteos. Entonces, hay cascos que, claro, tapan la cabeza, tapan como la barbilla, algunos hasta la nariz, y los griegos usaban cascos donde solamente los ojos quedaban al descubierto. Pero el casco de los filisteos, lo único que tapaban era la mollera. Sí, de aquí hasta aquí. No tapaba la frente, ni la nariz, ni el mentón, ni nada. Entonces ellos solamente tapaban puramente la cabeza y ponían plumas, porque la pluma es resbalosa. Entonces cuando caía un golpe, como se desviaba. Porque para un guerrero de aquel tiempo, el punto más importante era la cabeza. Entonces, en aquel tipo de lucha, para ellos intimidar, lo que al casco a veces le ponían era cuernos. Entonces, volviendo al primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 5. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 5. Dice, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y el peso de la cota era de 5,000 ciclos de bronce. Entonces, el casco es de bronce, que era lo que trabajaban los filisteos. Diferente del casco romano o el casco griego, básicamente solo la cabeza protegía nada más. Entonces, David, por orden de su padre Isaí, fue a la guerra, pero no para pelear, sino en aquel tiempo el reino no era como que mantuviera a los soldados, sino que cada familia mandaba ropa y comida para cada uno de sus hijos que estuvieran yendo como soldados. Entonces David había ido para esto, para dejarles comida, para dejarles ropa. Entonces cuando David llegó, vio a Goliat que estaba blasfemando e insultando el nombre de Jehová. Entonces cuando David escuchó a Goliat insultando a Jehová, ¿cómo se puso David? Se encendió en ira, se molestó. Entonces, por ejemplo, a veces nuestra experiencia previa en alguna cosa nos impide avanzar en alguna cosa. A veces uno piensa, no va a pasar, no, yo ya sé, tal no contesta, tal no hace aquí, tal no hace allá. Yo conozco, entonces mejor no intenta. Pero muchas veces uno por alguna experiencia pasada se limita. Entonces, la ciencia y el conocimiento que nosotros tenemos a veces no nos permite avanzar. Entonces, por ejemplo, las personas de guerra, que eran soldados de Israel, que eran valientes, ellos conocían cómo ya era la guerra, ya la habían experimentado. Entonces, por conocer la guerra, cuando ven a Goliat, ¿qué sienten? Miedo. Pero David era un guerrero. No, él era un pastor del rebaño de su padre. Entonces, él no tiene noción de la guerra. Entonces, desde que él era muy pequeño, aprendió a confiar en Dios mientras cuidaba el rebaño de su padre. Entonces, cuando David estaba pastoreando el rebaño de su padre, donde hay las ovejas, siempre aparecen animales salvajes. Pero David tenía una convicción: Dios está conmigo, Él me entregó las ovejas de mi padre para cuidarlas. Entonces, cuando David al principio se enfrentaba con aquellos animales salvajes, podría sentir algún temor, pero con la ayuda de Dios podía vencerlos y así iba confiando en el Señor. Entonces, a David a veces le aparecían animales grandes, ¿no? Como osos, leones, también lobos, pero confiando en el nombre de Jehová, él se enfrentaba con aquellos animales. Y luego podía ver cómo aquellos animales grandes se los ahuyentaba y después los mataba. Aunque ellos agarraban las ovejas, él las sacaba del hocico a aquellos animales. Entonces, por ejemplo, si Angélica fuera pastorcilla de ovejas y llega un león y se lleva una oveja, ¿se deja que el león se vaya o se pelea con el león? Pero David decía, Dios me entregó estas ovejas, entonces yo no las puedo perder, y si un animal viene a llevárselas, Dios me va a permitir ganarle a este animal salvaje. Así David tenía esta fe.
Entonces, por ejemplo, David, siendo un muchachito adolescente, si él diría que espantó o mató a un oso o un león, ¿le creerían? Tal vez no. Pero de esa manera, silenciosamente, él iba experimentando el trabajo de Dios y cómo Dios le iba ayudando. Entonces él sabía, cuando yo confío en Dios, Dios me da la victoria. Entonces, al principio tal vez David podría asustarse viendo a Goliat, pero escuchando cómo blasfemaba el nombre de Jehová, él se molesta. Entonces él decía, ¿y quién es ese filisteo que está hablando contra Israel? En este mismo capítulo, versículo 33 al 37, vamos a leer, Primera de Samuel, capítulo 17, del verso 33 al 37. Dice, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Entonces ya como Dios había ido entrenando a David con los osos, con los leones, ¿él con qué compara a Goliat? Con lo que ya Dios le había entrenado anteriormente mediante aquella situación. Entonces podemos ver que dentro del corazón de un pastor, un campesino, básicamente, Saúl ve que él no es un guerrero, no viste como guerrero, sino que viste como pastorcillo. Pero al escuchar a David, sabe que tiene una fuerza y un espíritu muy valiente. Entonces, en el corazón de David se ve una fuerza que no proviene del corazón de David ni de la experiencia del mundo, sino que viene del corazón de Dios. Él silenciosamente ya había estado confiando en Dios, recibiendo el entrenamiento de Dios en distintas partes, en este sentido, en luchar con aquellos animales. Entonces David iba creciendo su confianza en el Señor. Entonces él podría pensar, Dios me ha protegido. Yo nunca pensé que fuera a pelear con un león o un oso, pero Dios siempre me guardó. Hasta un león o un oso yo pude matar. Y si es así, entonces ¿quién es este filisteo? Entonces podemos ver cómo en aquel cuento indio, en nuestra vida nos encontramos con muchos límites o con muchas personas que a veces podríamos decir que vuelan, ¿verdad? Que son muy buenas haciendo algo. Es una persona que, podría decirse, que protagoniza contra otros. En una situación muy difícil, llega y la resuelve como si nada. Entonces alguna gente así lo admira, pero aquella persona se hizo así de la noche a la mañana. No, tampoco. Entonces David tuvo esa certeza en el Señor de la noche a la mañana. Tampoco. Fue que Dios le fue formando, él iba recibiendo aquel corazón de Dios. Entonces, mientras el águila que se creía gallo veía un ave que era su misma especie, pero él decía, qué ave tan poderosa, tan linda, y yo. Pero entre ese águila que se creía gallo y el águila normal, ¿qué diferencia hay? Simplemente un águila se entrenó a volar, la otra no. Entonces, el águila que se creía gallo tiene dos poderosas alas, ¿o no? Pero no las usa para volar, sino que llegan a ser una carga, porque teniendo alas tan grandes, para caminar le resultaría incómodo. También las gallinas tienen garras para excavar y agarrar bichitos, pero las garras del águila son para eso, son para atrapar la presa. Y el pico le sirve para andar agarrando gusanitos, no es para agarrar las presas y comerlas. Pues la Biblia habla de David en un campo de Israel que es Belén. Entonces él experimentaba a Dios desde lo más poco, desde lo más pequeño, iba acumulando en su corazón la confianza en Dios, la ayuda en el Señor. No es que una persona de repente crea en Dios o que de repente tenga la fe, sino que desde cosas pequeñas
Fue aprendiendo a confiar en Dios, a apoyarse en Dios, a recibir la ayuda de Dios. Entonces, el espíritu de Saúl y el de David son diferentes. El espíritu de Saúl y de los soldados dependían de la experiencia humana. Yo no tenía aquella experiencia de pelear con un gigante, no vamos a ganarle. Pero David no. David decía, yo tal vez al principio quería dejar morir las ovejas de mi padre, pero Jehová me las encomendó. Entonces, comenzando a luchar en el nombre de Jehová, Dios me guardó. Entonces, ¿quién sería este incircunciso? Ustedes saben cómo eran los pastorcillos de Israel. En el libro de Jueces, capítulo 20, versículo 16. Jueces, capítulo 20, versículo 16. Jueces 20, 16 dice, de toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. ¿Ustedes tienen puntería? Entonces, estos hombres tiraban con la honda las piedras. ¿Y qué tanta puntería tenían? Dice que no le fallaban a un pelo. Entonces, para un pastorcillo tendría muchísima puntería. Para tener esa puntería, ¿cuánto habría que practicar? Un montón, pero esa puntería tenían. Le tiraban una piedra a un pelo y no fallaba. David era pastorcillo, entonces sabía tirar la onda, ¿no? Entonces David también tendría puntería. Ustedes han visto cómo pega la onda. Yo les preparé un video que vamos a ver sobre la onda, para que tengan un poquito de noción. ¿Qué tal era la onda en la antigüedad? La onda es una de las armas más antiguas de la humanidad. Consistía básicamente en dos puertas colocadas en el medio. En manos de un experto se convertía en algo poderoso. Un hondero entrenado podía lanzar una piedra de 50 gramos a más de 320 kilómetros por hora. Los famosos honderos valíacos eran tan buenos que los romanos y cartagineses los contrataban como mercenarios. Entrenaban desde pequeños y podían dar el blanco a 200 metros de distancia. Una piedra golpeaba tan fuerte que podía deformar cascos y estallar escudos. De hecho, en 1536, los españoles quedó con una sola piedra mató a Sacaores a tener puñazo de hierro puesto. Una piedra a 216 kilómetros por hora puede fracturar un cráneo humano. Así que la historia de David y Goliat tiene sentido científicamente. Así David tiraba la piedra. ¿A cuánto viajaba la piedra? Entonces, un golpe de una piedra en la cabeza, ¿cómo sería? Entonces, en realidad la pelea entre David y Goliat era como una de las peleas que ya David antes había experimentado siendo pastor de ovejas. De hecho, era una pelea más fácil, porque para alguien que no le falla un pelo, ¿qué tan fácil sería pegarle a alguien de 3 metros? Sería muchísimo más fácil. Y también, siendo tan gigante, ¿qué tan ágil o rápido sería Goliat? No tanto. Entonces, Goliat, por ser filisteo, de su casco, que era lo único que le cubría, solo la mollera, nada más. Entonces, toda su cara estaba al descubierto. Entonces, David, tirándole una piedra con esa presión y potencia, claro que lo podría matar. Entonces, entre Goliat, para David, entre Goliat y haber peleado con osos y leones, ¿cuál era más fácil? Goliat es más lento, es menos ágil, menos letal. Entonces, para David, pelear con Goliat fue mucho más fácil. Entonces, la Biblia, ¿qué nos quiere explicar? El símbolo de Goliat en sí, para nosotros, es un enemigo que es el miedo. ¿Por qué ningún israelita quería pelear con Goliat? No lo habían intentado antes, simplemente, ¿qué es lo que sentían? Miedo. Entonces, David vio cómo por la ayuda de Dios las bestias huían o las mataba y él tenía la victoria. Entonces David no era un Superman, tampoco un guerrero superdotado, pero la pelea de David y Goliat, ¿qué es lo que quiere transmitir? Como la identidad de Goliat es el miedo, no es que en sí haya un enemigo invencible, sino que es el miedo. La segunda carta de Timoteo, capítulo 1,
Segunda carta de Timoteo, capítulo 1. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces la Biblia dice que Dios no nos da ni nos va a dar espíritu de cobardía. Entonces, si la cobardía y el miedo no viene de Dios, entonces aquella cobardía, ¿quién la pone? El enemigo, que es Satanás. Pero el Señor a nosotros no nos da un espíritu de cobardía. Entonces, cuando David en su corazón primeramente prevaleció al miedo, entonces para David ya la batalla contra Goliat fue muy corta y muy sencilla. Fue muy fácil. A pesar de que era joven, en su vida a muchos animales habría matado tirándole la piedra. Entonces para David Goliat era muy fácil. Entonces al verlo, parece que por la armadura no tiene ninguna abertura. Pero cuando se acerca, ¿de qué tamaño tendría la cara una persona de 3 metros? ¿De qué tamaño tendría la frente una persona de 3 metros? Entonces, Goliat tenía un casco que no cubría su frente. Entonces, para David, pegarle a la frente, ¿cómo habría sido? Fácil. Claro, en algunas películas ponen como que se pelean un montón y dan giros y la lanza. Goliat ni siquiera la lanza pudo lanzar, pudo tirar. Porque aquellos honderos, ¿a cuántos metros podrían tirar la piedra? Dice, a 400. Entonces, estando todavía más cerca, más fácilmente podría pegarle o no. Alguien que no le falla a un pelo, que ya había peleado con osos y leones, y cuando se enfrenta con Goliat más lento, más grande, con la frente descubierto, para David sería muy fácil. Pero David no fue que en sí prevaleció a Goliat, sino que prevaleció al miedo que había en su corazón. Entonces, esto nos quiere enseñar que nosotros siempre nos vamos a encontrar con situaciones, muchas de ellas son muy difíciles. Y para nosotros, aquellas situaciones van a ser como una pelea de David contra Goliat. Pero Goliat era un enemigo invencible. Al final no era un enemigo invencible. Goliat es un obstáculo en nuestra vida de fe que se representa como el miedo. A hacer las cosas por la fe, a hablar por la fe. A algunos les da miedo. Predicar, avanzar, invitar, cosas así, les da miedo. Pero cuando vence aquel miedo, ya básicamente pudo ganar la pelea. Entonces la Biblia no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder. Entonces los hermanos son personas que tienen espíritu de cobardía o espíritu de poder. Entonces, Lucy es cobarde o poderosa. Entonces, el espejo de la palabra, ¿qué le dice? Que tiene poder. Porque Dios dice, no nos da espíritu de cobardía, sino de poder. Entonces, nosotros no debemos acobardarnos ni pensar en escaparnos. Porque confiando en Dios, David se enfrentaba y él tenía la victoria. Entonces, David iba acumulando esta fe en su corazón. Entonces, cualquiera que en su corazón confíe en Jehová, que va a tener también la victoria. Entonces, confiando en Jehová, no teniendo el miedo, sino el poder, fácilmente puede prevalecer a Goliat. Entonces, al principio, aquella situación que a nuestra vida llega puede verse muy grande, gigante, como Goliat. Pero saliendo en el nombre de Jehová y venciendo al miedo que se recibe es la victoria. Entonces, de esa manera Dios nos ayuda. La situación, por más grande que se vea, ¿hay alguna situación que sea más grande que Jehová? No la hay. Entonces, confiando en Jehová y avanzando por Jehová, así como David, se recibe la victoria. Vamos a llegar hasta acá.